268. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, infarto del miocardio y angina inestable sin elevación del segmento ST. Las personas con cardiopatía isquémica con frecuencia se clasifican en dos grupos para facilitar la valoración y el tratamiento. Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST en su electrocardiograma inicial, capítulo 269, y pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y esto incluye personas con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST quienes por definición muestran manifestaciones de necrosis de miocitos, y los que tienen angina inestable, sin necrosis, figura 268, 1. La incidencia relativa de infarto de miocardio sin elevación de segmento ST va en aumento conforme se incrementa la carga patológica de la diabetes y las nefropatías crónicas en una población que envejece, mientras que disminuye la frecuencia de infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST gracias al uso generalizado de ácido acetilsalicílico, estatinas y la disminución del tabaquismo. En personas con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, va en aumento la proporción de pacientes que presentan infarto de miocardio sin elevación de segmento ST, mientras que disminuye el número de aquellos con angina inestable gracias al uso más amplio de cuantificaciones de troponina con una mayor sensibilidad para detectar necrosis de miocitos, todo lo cual ha hecho que se reclasifique angina inestable como infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Fisiopatología. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es causado por el desequilibrio entre el aporte y la necesidad de oxígeno del miocardio como consecuencia de uno o más de 4 trastornos que culminan en la formación de un trombo. 1. Rotura de una placa coronaria inestable, erosión de la misma, o un nódulo calcificado protruyente que hace que se forme un trombo intracoronario, figura 268, 2, y una respuesta inflamatoria. 2. Vasoconstricción de arterias coronarias. 3. Estenosis intraluminal gradual, y 4. Mayor necesidad de oxígeno como producto de cuadros como fiebre, taquicardia y tirotoxicosis en presencia de una obstrucción coronaria epicárdica fija. La rotura de una placa sigue siendo la causa más común de trombosis coronaria, pero va en aumento la frecuencia de erosión de una placa intracoronaria, y ello quizá depende de los cambios mencionados en los factores de riesgo subyacentes para que surja síndrome coronario agudo. De los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST estudiados en la angiografía, en torno al 10% tuvieron estenosis de la coronaria izquierda. 35% coronariopatía de 3 vasos, 20% de 2 vasos, 20% de un solo vaso y 15% al parecer no tuvieron estenosis crítica de coronaria epicárdica y algunos de estos últimos podrían tener obstrucción de la microcirculación coronaria, espasmo o ambos fenómenos. Las placas vulnerables causantes de la isquemia pueden mostrar una estenosis excéntrica con bordes festoneados o sobresalientes y un cuello angosto en la angiografía coronaria. Las placas vulnerables están compuestas de un centro con abundantes lípidos rodeado de una capucha fibrosa delgada. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST a menudo muestran múltiples placas de ese tipo que están en peligro de rotura, placas vulnerables. Presentación clínica. Diagnóstico. El diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se basa en gran medida en el cuadro clínico inicial, figura 268, 3. Anamnesis y exploración física. De forma típica, la molestia retroesternal es intensa y posee al menos uno de los siguientes 3 componentes. 1. Aparece en reposo, o con mínimo esfuerzo, y dura más de 10 minutos. 2. Su inicio es relativamente reciente, por ejemplo, en el curso de las 2 semanas anteriores, y 3. Sigue un patrón increciendo, es decir, es mucho más intenso, duradero o frecuente que episodios previos, o tiene las 3 características. El diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación de segmento ST se confirma si el paciente con tales manifestaciones clínicas presenta signos de necrosis del miocardio tal como se refleja en las concentraciones anormalmente altas de biomarcadores de necrosis cardíaca, ve hacia adelante.
La molestia retroesternal, que a menudo tiene la intensidad suficiente para ser descrita como dolor, típicamente se percibe en la región retroesternal e irradia al brazo izquierdo, hombro del mismo lado, cuello, mandíbula. Pueden surgir en vez del dolor retroesternal equivalentes anginosos, disnea, molestias epigástricas, náuseas o debilidad, y al parecer son más frecuentes en mujeres, ancianos y personas con diabetes mellitus. Los datos de la exploración física se asemejan a los del paciente con angina estable, capítulo 267, y tal vez no sean destacables. Si la persona muestra una gran área de isquemia del miocardio o infarto de miocardio sin elevación de segmento ST grande, entre los signos físicos están diaforesis, piel pálida y fría, taquicardia sinusal, presencia de tercer o cuarto ruido cardíacos, o ambos, estertores en la base pulmonar y en ocasiones hipotensión. Electrocardiograma. El descenso del segmento ST se observa en 1/3 de los pacientes. Puede ser transitorio en individuos sin signos de biomarcadores de necrosis del miocardio, pero puede persistir días en caso de infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Los cambios de la onda T son frecuentes, pero son signos menos específicos de isquemia, salvo que sean inversiones de onda T nuevas y profundas, mayor de 0,3 milivoltios. Biomarcadores cardíacos. Las personas con infarto de miocardio sin elevación de segmento ST tienen concentraciones más altas de biomarcadores de necrosis, como serían la troponina cardíaca y OT, que son los marcadores específicos, sensibles y preferidos de necrosis del miocardio. Una alternativa menos sensible sería la isoforma MV de la creatina sinasa, CKMV. Las mayores concentraciones de los marcadores mencionados permiten diferenciar a los pacientes con infarto de miocardio sin elevación de segmento ST, de aquellos con angina inestable. Se advierten aumentos y disminuciones temporales característicos de las concentraciones plasmáticas de tales marcadores entre las 12 y 24 horas tras el inicio de los síntomas, y una relación directa entre el grado de incremento y la mortalidad. Sin embargo, en personas sin el antecedente clínico de isquemia de miocardio, se han señalado pequeños incrementos de la concentración de troponina cardíaca, CTN, que pueden ser causados por insuficiencia cardíaca, miocarditis o embolia pulmonar, o detectados con técnicas de gran sensibilidad, como a veces se observa en sujetos netamente normales. Por todo lo expresado en sujetos con el antecedente poco claro, los incrementos pequeños de concentración de troponina cardíaca, en particular si son persistentes, posiblemente no confirmen el diagnóstico de síndrome coronario agudo. En los casos mencionados hay que considerar la posibilidad de que intervengan causas cardíacas y extracardíacas en el incremento de la concentración de troponina cardíaca, cuadro 268.1. Valoración diagnóstica. Además de la exploración clínica, se utilizan 3 grandes instrumentos no invasivos para detectar infarto de miocardio sin elevación de segmento ST síndrome coronario agudo: el electrocardiograma, los biomarcadores cardíacos y la prueba de esfuerzo. En casos dudosos puede ser útil la angiografía computarizada de coronarias para mejorar la precisión y la validez diagnósticas. Los objetivos son: 1. Identificar o descartar infarto del miocardio con el uso de biomarcadores cardíacos, de preferencia concentración de troponina cardíaca. 2. Detectar isquemia en reposo, por medio de electrocardiogramas seriados o continuos. Y 3. Identificar obstrucción coronaria significativa en reposo con angiografía computarizada de coronarias o isquemia miocárdica en pruebas de esfuerzo, capítulo 236. Los pacientes con baja probabilidad de isquemia por lo común se tratan con una ruta crítica similar a la utilizada en los servicios de urgencias. La valoración de tales pacientes incluye la vigilancia clínica en busca de molestias isquémicas repetitivas y la vigilancia continua de electrocardiograma y marcadores cardíacos, que se obtienen típicamente al inicio del estudio y a partir de la presentación inicial a las 4 a 6 horas y 12 horas. Si se advierten nuevas elevaciones en las concentraciones de los marcadores cardíacos o cambios en electrocardiograma, de ondas STT, se hospitaliza al paciente.
Las personas que siguen sin dolor ni elevación de marcadores cardíacos pueden ser sometidas a pruebas de esfuerzo para identificar la presencia de isquemia o angiografía computarizada de coronarias y detectar obstrucción del interior de coronarias, figura 268, 3. Las técnicas de alta sensibilidad para cuantificar concentración de troponina cardíaca permiten el conocimiento más rápido, 3 horas e incluso 1 hora, para descartar infarto de miocardio y han sido adoptadas en las guías europeas de 2015 para el tratamiento de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Clasificación de riesgos. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST comprobada presentan un riesgo de muerte temprana, a los 30 días, muy diverso, que va del 1 a 10%, y una recurrencia de síndrome coronario agudo de 5 a 15% en el primer año. El conocimiento del riesgo se logra por medio de sistemas de cuantificación de riesgo clínico como el elaborado por el estudio de trombólisis en el infarto de miocardio, que incluye 7 factores independientes de riesgo: edad mayor o igual a 65 años, 3 o más de los factores tradicionales de presentar una cardiopatía coronaria, antecedente probado de arteriopatía o estenosis coronaria como mínimo de 50%, consumo diario de ácido acetil salicílico en los 7 días previos, más de un episodio anginoso en las últimas 24 horas, desviación del segmento ST de 0,5 milímetros como mínimo, e incremento en la concentración de un biomarcador cardíaco específico por encima del límite superior de la normalidad. Otros factores de riesgo comprenden diabetes mellitus, disfunción de ventrículo izquierdo, disfunción renal y mayores concentraciones de péptidos natriuréticos de tipo B. Han tenido aceptación cada vez mayor las estrategias con múltiples marcadores para definir de forma más completa los mecanismos fisiopatológicos prevalentes en un cuadro inicial y estratificar aún más el riesgo del paciente. Los individuos con síndrome coronario agudo sin elevación de niveles de concentración de troponina cardíaca, que se detectan pocas veces con las nuevas técnicas sensibles a la troponina, se considera que tienen angina inestable y un pronóstico más favorable que los que tienen incrementos de concentración de troponina cardíaca, infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. La valoración temprana de riesgos es una medida útil para identificar pacientes que obtendrían el máximo beneficio de una estrategia invasiva temprana. Véase adelante. Por ejemplo, en el estudio Tactics TIMI-18, una estrategia invasiva temprana logró una disminución del 40% en problemas cardíacos repetitivos graves en sujetos con mayor concentración de troponina cardíaca, mientras que no se observó beneficio alguno en personas sin troponina detectable. Tratamiento: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, infarto del miocardio y angina inestable sin elevación del segmento ST. Tratamiento médico: se coloca a los pacientes en una posición de reposo absoluto con monitorización electrocardiográfica continua para identificar desviación del segmento ST y arritmias cardíacas, preferiblemente en una unidad cardíaca especializada. Es permisible la deambulación si no surgen recidivas de la isquemia, síntomas o cambios electrocardiográficos, y tampoco un incremento de la concentración de biomarcador de necrosis durante 12 a 24 horas. El tratamiento médico comprende el que se hace en la fase aguda y se orienta a los síntomas clínicos y estabilización de una o varias lesiones causales, y el que se realiza a largo plazo que incluye medidas dirigidas a evitar la evolución de la enfermedad y la rotura o erosión futuras de una placa. Tratamiento antiisquémico, cuadro 268, 2. Para obtener alivio y evitar la recidiva de las molestias propias de la isquemia, las medidas iniciales deben incluir reposo absoluto, uso de nitratos y de antagonistas beta-adrenérgicos, así como oxígeno inhalado en pacientes con saturación arterial de ese gas, menos de 90%, y todas esas medidas de soporte en personas con insuficiencia cardíaca o que tiene estertores. Nitratos deben administrarse en primer lugar por vía sublingual o por spray bucal, 0,3 a 0,6 miligramos, si la persona presenta dolor isquémico. Si la molestia persiste después de 3 dosis aplicadas con diferencia de 5 minutos, se recomienda utilizar nitroglicerina intravenosa, 5 a 10 microgramos por minuto con el uso de tubos no absorbentes.
La velocidad de goteo se puede aumentar a razón de 10 microgramos por minuto cada 3 a 5 minutos hasta que se dan los síntomas, disminuya la presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o la dosis llegue a 200 microgramos por minuto. Cabe recurrir a los nitratos tópicos y orales, capítulo 267, cuando el dolor se haya resuelto o pueden sustituir a la nitroglicerina intravenosa cuando no ha habido dolor en 12 a 24 horas. Las únicas contraindicaciones absolutas para el uso de nitratos son hipotensión o el uso reciente del inhibidor de 5-fosfodiesterasa tipo 5, sildenafil o vardenafil, 24 horas previas, o tadalafil, 48 horas previas. Antagonistas beta-adrenérgicos y otros fármacos. Los beta-bloqueadores son otros fármacos básicos en el tratamiento antiisquémico. Su uso se puede comenzar por vía intravenosa en personas con isquemia profunda, pero esta vía puede estar contraindicada en presencia de insuficiencia cardíaca aguda o grave, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, o contraindicaciones para usar beta-antagonistas, como el bloqueo auriculoventricular de alto grado, broncoespasmo activo. Por lo general, se recomienda el bloqueo beta con fármacos vía oral orientado a una frecuencia cardíaca prefijada de 50 a 60 latidos por minuto. En personas que muestran síntomas o signos electrocardiográficos persistentes de isquemia después de recibir nitratos y beta-antagonistas en dosis completas, se recomienda la administración de antagonistas de los canales del calcio de acción bradicárdica como verapamil o diltiazem, y también en pacientes con contraindicaciones para estos dos fármacos. Los medicamentos adicionales incluyen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina. Se ha demostrado que la administración temprana e intensiva de inhibidores de HMG-CoA reductasa, estatinas, como 80 mg de atorvastatina por día antes de la intervención coronaria percutánea y continuado posteriormente, disminuye la frecuencia de complicaciones de tal técnica y las recidivas de síndrome coronario agudo. En personas que no muestran una respuesta adecuada a algún estatínico a la dosis máxima tolerada, disminución menos de 50% de la concentración de lipoproteínas de baja densidad D en relación con una cifra basal sin tratamiento o una concentración de lipoproteínas de baja densidad C mayor de 70 mg por 100 ml con tratamiento, se ha demostrado que la adición de 10 mg de ezetimibe al día disminuye todavía más la aparición de futuras crisis cardiovasculares. Administración de antitrombóticos, figura 268, 4 y cuadro 268, 3. La administración de antitrombóticos que incluyen fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes es el segundo elemento básico del tratamiento. Fármacos antiplaquetarios, capítulo 114. El tratamiento inicial debe comprender como primer elemento el ácido acetilsalicílico, inhibidor de la ciclooxigenasa en una dosis mínima de 162 mg de un preparado de acción rápida, ingerible sin capa entérica, o intravenoso. Después se recomienda usar dosis menores, 75 a 100 mg por día, porque conservan la eficacia y ocasionan con menor frecuencia hemorragia. Las contraindicaciones comprenden hemorragia activa e intensa o alergia al ácido acetilsalicílico. En caso de que no exista un gran riesgo de hemorragia, los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, independientemente de que se emplee en ellos una estrategia invasiva o conservadora, véase adelante, también deben recibir un antagonista de P2 y 12 plaquetario para inhibir la activación de trombocitos. Se cuenta en la actualidad con 4 inhibidores de P2 y 12 vía oral y 1 intravenoso para escoger, aunque muy pocas veces se usa la ticlopidina, el primero en la clase por su escasa tolerabilidad. Más adelante se señalan las ventajas de cada uno. El clopidogrel, una tienopiridina, es un profármaco inactivo que es biotransformado en un metabolito activo que ocasiona bloqueo irreversible del receptor plaquetario P2 y 12. Su dosis inicial es de 600 o 300 mg al día y la de mantenimiento de 75 mg diariamente.
Cuando se agrega el clopidogrel al ácido acetilsalicílico, el llamado tratamiento antiplaquetario doble, se objetiva una disminución relativa del 20% en la cifra de muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio, o apoplejía, en comparación con la del ácido acetilsalicílico solo, pero se asocia con un aumento moderado, 1% absoluto, en la cifra de hemorragia importante. Dos nuevos inhibidores de P2 y 12, prasugrel, ticagrelor, según estudios, son mejores que el clopidogrel para evitar trastornos isquémicos repetitivos en el corazón en estudios doble ciego con asignación al azar, aunque ambos han incrementado las cifras de hemorragia. En comparación con el clopidogrel, el prasugrel, que es también una tienopiridina, logra un comienzo más rápido de acción y un mayor nivel de inhibición plaquetaria. En Estados Unidos ha recibido aprobación para usar en pacientes después de la realización de angiografía, cuando se plantea una intervención coronaria percutánea. La dosis inicial de carga debe ser de 60 miligramos a la que seguirán otras de 10 miligramos por día. En comparación con el clopidogrel, el prasugrel disminuye significativamente en un 19% el riesgo combinado de muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular y disminuye la frecuencia de trombosis en la endoprótesis en un 50%. El fármaco que exponemos está contraindicado en pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio o están expuestos a un gran riesgo de hemorragia. No ha sido eficaz en pacientes sometidos a estrategias conservadoras antes de angiografía coronaria, ve hacia adelante. El ticagrelor es un nuevo inhibidor de P2 y 12 plaquetario, potente, reversible, que disminuye el riesgo de muerte de origen cardiovascular, mortalidad total o infarto de miocardio en comparación con el clopidogrel, en muy diversos tipos de pacientes con síndrome coronario agudo. Después de una dosis inicial de 180 miligramos se administran dosis de mantenimiento de 90 miligramos. A diferencia del prasugrel, con el ticagrelor se ha demostrado beneficio en pacientes tratados conservadoramente o con una estrategia invasiva temprana. Algunos enfermos pueden mostrar disnea poco después de administrar ticagrelor, aunque los síntomas suelen ser transitorios, muy pocas veces graves, y no se asocian con exacerbaciones clínicas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento antiplaquetario doble debe mantenerse durante un año, cuando menos, en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, especialmente en quienes tienen una endoprótesis con liberación de fármacos colocada para evitar la trombosis en su interior. Incluso en el 33% de los pacientes surge una respuesta inadecuada al clopidogrel, y una proporción importante de esos casos depende de una variante genética del sistema del citocromo P450 en que participa el gen 2C19, lo que disminuye la biotransformación de clopidogrel en su metabolito activo. Por ello, hay que considerar la posibilidad de usar otros antagonistas en pacientes de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST que muestran una crisis coronaria mientras reciben clopidogrel y ácido acetilsalicílico, en los que tienen una respuesta deficiente a dicho fármaco, o que están expuestos a un gran riesgo de complicaciones isquémicas. Los clínicos deben escoger el sistema antiplaquetario con el que se logre el mayor equilibrio entre eficacia y seguridad en base a las características de cada paciente y a la situación clínica. En fecha reciente se valoró al cangrelor, inhibidor de P2 y 12 directo y de acción rápida por vía intravenosa, en 3 grandes investigaciones en más de 25.000 pacientes a quienes se practicaría intervención coronaria percutánea y que mostraban muy diversos cuadros iniciales: angina estable, angina inestable, infarto de miocardio sin elevación de segmento ST, infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST. De los 14.282 pacientes a los que se practicó intervención coronaria percutánea después de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el cangrelor disminuyó el riesgo de puntos finales primarios combinados de muerte, infarto de miocardio, revascularización impulsada por isquemia y trombosis de la endoprótesis a las 48 horas, en un 18% en comparación con el control. Con el cangrelor se observó un exceso de 3 por 1000 crisis hemorrágicas mayores.
En Estados Unidos se le ha aprobado como complemento de intervención coronaria percutánea para reducir el riesgo de infarto de miocardio periprocedimiento, revascularización coronaria repetida y trombosis de la endoprótesis en personas no tratadas con el inhibidor de P2Y12 y a las que no se administró un inhibidor de glucoproteína 2/3. En la década de 1990 y al inicio de los años 2000 los resultados de algunas investigaciones demostraron el beneficio de los inhibidores de la glucoproteína 2B/3 intravenosa en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y la mayor parte de los estudios se realizaron sin inhibición concomitante de P2Y12. Sin embargo, los beneficios fueron pequeños, una disminución absoluta de 1% en el número de hemorragias copiosas o de infarto de miocardio a los 30 días, y antagonizados por un incremento absoluto del 1% en la frecuencia de hemorragia importante. En 2 estudios recientes no se demostró beneficio del comienzo sistemático temprano de un fármaco de esta clase en comparación con su empleo únicamente en pacientes a quienes se practicaría intervención coronaria percutánea. Es necesario reservar la adición de esos fármacos al ácido acetilsalicílico y al inhibidor de P2Y12, tratamiento antiplaquetario triple, para enfermos inestables a quienes se realizará intervención coronaria percutánea. Tal grupo incluye a aquellos con dolor resistente en el reposo, mayor concentración de troponina cardíaca y cambios electrocardiográficos, y para los que tienen un trombo coronario identificado en la angiografía. Anticoagulantes, capítulo 114. Se cuenta con 4 opciones para añadir anticoagulantes al tratamiento con antiagregantes plaquetarios. 1. Heparina no fraccionada, desde hace tiempo el elemento básico del tratamiento. 2. Enoxaparina, heparina de bajo peso molecular, que desde hace tiempo se sabe es mejor que heparina no fraccionada para disminuir la frecuencia de episodios cardíacos graves recurrentes, en especial en pacientes tratados con estrategia conservadora, pero con incremento moderado en el riesgo de hemorragia. 3. Bivalirudina, inhibidor directo de trombina cuya eficacia es similar a la de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, pero que causa menor hemorragia y que se utiliza justo antes de intervención coronaria percutánea, durante esta o en ambas fases. Y 4. El inhibidor indirecto del factor 10 activado, Fondaparinux, cuya eficacia equivale a la de la enoxaparina, pero al parecer conlleva un menor riesgo de hemorragia intensa. Se han estudiado ampliamente la heparina no fraccionada y la enoxaparina en pacientes en quienes se plantearon las estrategias conservadora temprana o invasiva, pero la utilidad de la bivalirudina en los sujetos tratados conservadoramente no es tan clara, en tanto que con el Fondaparinux necesitan de heparina no fraccionada o de bivalirudina complementarias durante intervención coronaria percutánea para evitar la trombosis por tal procedimiento. La hemorragia copiosa es la reacción adversa más importante de todos los antitrombóticos, que incluyen antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Por esa razón se pone atención a las dosis de los antitrombóticos, se considera el peso corporal, el aclaramiento de creatinina y el antecedente de hemorragia excesiva como una forma de disminuir el riesgo de pérdida hemática. Las personas que han presentado una apoplejía están expuestas a un mayor riesgo de hemorragia intracraneal con el uso de antiagregantes plaquetarios potentes y combinaciones de antitrombóticos. Comparación de estrategias invasivas y conservadoras. En una estrategia invasiva, después de comenzar el uso de antiisquémicos y antitrombóticos, se lleva a cabo la arteriografía coronaria dentro de las primeras 48 horas, aproximadamente, desde el cuadro inicial, intervención coronaria percutánea o injerto por derivación en arteria coronaria, según la anatomía de dicho vaso. Innumerables investigaciones clínicas han demostrado el beneficio de una estrategia invasiva temprana en pacientes de alto riesgo, es decir, personas con múltiples factores clínicos de riesgo, desviación del segmento ST, positividad de biomarcadores o los 3 factores cuadro 268-4. En pacientes de bajo riesgo, los resultados de la estrategia invasiva son similares a los obtenidos con las medidas conservadoras. Estas últimas consisten en antiisquémicos y antitrombóticos seguidos de una espera vigilante en la que se observa con gran detenimiento al paciente y se realiza la arteriografía coronaria solo en caso de que reaparezca el dolor en reposo o haya cambios en el segmento ST, se positiviza un biomarcador de necrosis o hay manifestaciones de isquemia profunda en pruebas de esfuerzo.
Tratamiento a largo plazo. La fecha de alta del hospital es un momento de orientación de enseñanza para el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en el que el médico revisa y optimiza el régimen médico. El elemento clave es la modificación de los factores de riesgo y el personal asistencial debe informar al paciente de la importancia de abandonar el tabaquismo, lograr peso óptimo, practicar ejercicio diariamente, controlar la presión arterial con una dieta apropiada, controlar la hiperglucemia en pacientes diabéticos, y tratar la dislipemia, tal como se recomienda en personas con angina estable crónica, capítulo 267. Hay datos de beneficio con la administración a largo plazo de las 5 categorías de fármacos orientados a componentes diferentes del proceso aterotrombótico. Para la estabilización de la placa a largo plazo se recomiendan antagonistas beta, estatinas, en dosis altas como 80 mg de atorvastatina al día, añadiendo el ezetimibe si se necesita para que las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad C sean menores de 70 mg por 100 ml, y se recomienda el empleo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de antagonistas de los receptores de angiotensina. El régimen antiplaquetario recomendado consiste en la combinación de ácido acetil salicílico en dosis pequeñas, 75 a 100 mg por día, y un inhibidor de P2Y12, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, durante un año, y después de esa fecha seguir con ácido acetil salicílico. En pacientes escogidos expuestos a un riesgo grande de isquemia, como los que han tenido infarto de miocardio, los que padecen diabetes mellitus o tienen colocada una endoprótesis en una vena o insuficiencia congestiva cardíaca, y que tienen también un riesgo de hemorragia pequeño, se ha demostrado que la continuación de tratamiento antiplaquetario doble hasta los 3 años es beneficiosa. Las medidas anteriores en combinación disminuyen la incidencia de síndrome coronario agudo recurrente. Los informes indican que las mujeres y las minorías raciales así como los pacientes de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de alto riesgo que incluyen ancianos y personas con diabetes o nefropatías crónicas, tienen menor posibilidad de ser sometidos a tratamientos farmacológicos o intervencionistas, basados en pruebas científico-estadísticas, con resultados clínicos más inadecuados y menor calidad de vida. Se pone especial atención a tales grupos. Angina variante de Prinzmetal. En 1959, Prinzmetal y otros describieron un síndrome de dolor isquémico intenso que por lo general aparecía en reposo y que se acompañaba de elevación transitoria del segmento ST. La angina variante de Prinzmetal está causada por el espasmo focal de la arteria coronaria epicárdica con isquemia transmural y anormalidades resultantes en la función del ventrículo izquierdo que pueden culminar en infarto de miocardio agudo, taquicardia o fibrilación ventricular, o muerte súbita de origen cardíaco. No se ha definido el origen del espasmo, pero podría depender de hipercontractilidad de las fibras lisas de los vasos por acción de vasoconstrictores adrenérgicos, leucotrienos o serotonina. Por causas no claras ha disminuido en forma notable la prevalencia de angina variante de Prinzmetal en las últimas 2 décadas, aunque sigue siendo más frecuente en Japón que en América del Norte o en Europa Occidental. Manifestaciones clínicas y angiográficas. En términos generales, los pacientes con angina variante de Prinzmetal son más jóvenes y tienen menos factores de riesgo coronarios, con la excepción del tabaquismo, que los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Los datos obtenidos en la exploración del corazón por lo general son poco destacables, en caso de no haber isquemia. Sin embargo, una minoría de pacientes tiene un trastorno vasoespástico generalizado que se acompaña de migraña, fenómeno de Raynaud, o ambas entidades. El diagnóstico clínico de angina variante de Prinzmetal se hace por detección de una elevación transitoria del segmento ST con dolor en el reposo, aunque muchos pacientes también presentan episodios de isquemia asintomática. La angiografía coronaria muestra espasmo coronario transitorio como el signo definitorio diagnóstico de angina variante de Prinzmetal. En casi 50% de los pacientes se observan placas ateroscleróticas al menos en una arteria coronaria proximal. Se ha utilizado la hiperventilación o la acetilcolina intracoronaria para inducir estenosis coronaria focal en la angiografía o provocar angina en reposo con elevación del segmento ST y corroborar el diagnóstico. Tratamiento. Angina variante de Prinzmetal.
Los nitratos y los inhibidores de los conductos de calcio son los fármacos principales en el tratamiento. En realidad, el ácido acetilsalicílico puede agravar la intensidad de los episodios isquémicos, tal vez como consecuencia de la sensibilidad del tono coronario a cambios pequeños en la síntesis de prostaciclina. Se ha demostrado que la administración de estatinas disminuye el riesgo de reacciones adversas graves, aunque no se ha dilucidado su mecanismo preciso. La respuesta a los beta-antagonistas es variable. La revascularización coronaria puede ser útil en pacientes que también tienen lesiones obstructivas fijas proximales, que limitan el flujo y son circunscritas. En los enfermos que han tenido fibrilación ventricular acompañada de isquemia, se necesita implantar un cardioversor desfibrilador. Pronóstico. Muchas personas con angina variante de Prinzmetal pasan por una fase activa aguda con episodios frecuentes de angina y crisis cardíacas durante los primeros 6 meses después del cuadro inicial. La supervivencia a 5 años es excelente, 90 a 95%, pero al menos 20% de los pacientes experimentan un infarto de miocardio. Las personas que no tienen obstrucción coronaria fija o que es leve tienen una menor tasa de muerte cardíaca o infarto de miocardio comparadas con los pacientes que tienen lesiones obstructivas graves, aunque cerca de la mitad de los pacientes sin coronariopatía obstructiva aún presentan angina frecuente en reposo. Los individuos con angina variante de Prinzmetal, que terminan por presentar arritmias graves durante episodios espontáneos de dolor, están expuestos a un mayor riesgo de muerte repentina de origen cardíaco. En casi todos los pacientes que sobreviven a un infarto o a un periodo inicial de 3 a 6 meses de episodios frecuentes, se objetiva con el tiempo una tendencia a la disminución de los síntomas y los eventos cardíacos. Consideraciones globales. A nivel mundial, las cardiopatías isquémicas y su manifestación más peligrosa, los síndromes coronarios agudos, siguen siendo la causa más frecuente de muerte y discapacidad. A mediados del siglo XX los trastornos mencionados eran más comunes en países desarrollados. La identificación de los factores de riesgo que originan cardiopatía isquémica y la estructuración de tratamientos para disminuir las consecuencias nocivas de síndrome coronario agudo fueron los que explicaron la disminución impresionante de la frecuencia de tales problemas, y la mortalidad de origen cardiovascular y la que proviene de todas las causas. Los progresos más notables fueron los que surgieron en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, pero no se manifestaron por igual en todos los grupos poblacionales. En Europa subsiste un gradiente noreste/suroeste, y se advierte mayor prevalencia en el norte de Rusia y las naciones del mar Báltico, mientras que la prevalencia es considerablemente menor en Francia, Italia y España. Como un fenómeno surgido a la par con tales progresos importantes en los países de altos ingresos, las naciones con ingresos bajos y medianos siguieron la dirección contraria. Las mejoras en agricultura, nutrición, sanidad, prevención y tratamiento de infecciones, cuidados de trastornos de la niñez temprana/maternos, así como en urbanización y en la disminución de las tareas físicas, en combinación, han hecho que aumenten extraordinariamente los factores de riesgo coronario. Hipertensión, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus y aumento de las concentraciones del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad circulantes. Todo lo anterior, en conjunto, ha ocasionado el aumento notable de la frecuencia de síndrome coronario agudo y de muerte prematura. Las regiones en las que han sido más sobresalientes los cambios mencionados son Asia Central, India y Pakistán, y también regiones subsaharianas de África más desarrolladas. Sin embargo, a pesar de que existen muchas semejanzas, se advierten grandes diferencias en el incremento en la frecuencia de cardiopatía isquémica que se produjo en países desarrollados a mediados del siglo XX y la situación actual que está teniendo lugar en países de ingresos medianos y bajos. Cuando se produjo todo lo anterior, no se habían definido con nitidez los factores de riesgo coronario y los tratamientos de síndrome coronario agudo eran primitivos en comparación con las normas actuales. La aplicación fructífera de la prevención de cardiopatía isquémica y el tratamiento de síndrome coronario agudo en países de ingresos altos fueron los elementos que fundamentaron las mejorías extraordinarias mencionadas en la esperanza de vida. Los desafíos actuales residen en la forma de aplicar lo aprendido de países de ingresos altos, a las grandes poblaciones de ingresos medianos y bajos expuestas a riesgos grandes.
Para ello se necesitarán grandes refuerzos de enseñanza orientados a la población y sus cuidadores. Otro problema más sería contar con el personal especializado y preparado, instalaciones, fármacos y dispositivos para afrontar tales amenazas. La implementación satisfactoria de medidas para disminuir las amenazas en países en desarrollo se sitúa ahora en el terreno sociopolítico-económico. Un factor atenuante es el hecho de que muchos de los fármacos importantes para evitar y tratar los trastornos mencionados, como las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los diuréticos, los beta-antagonistas y los antagonistas de los conductos de calcio, se obtienen en la forma de productos genéricos a precios más accesibles.